Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema a tratar de nuestra exposición son las convulsiones. Como integrantes del grupo estamos Jonathan Chacón, Jocelyn Benavides y Víctor Silva. Como definición tenemos que las convulsiones son una alteración súbita de excesiva actividad eléctrica cortical, dada por un cambio de conciencia o por alteraciones motoras, sensoriales o conductuales. Fisiológicamente hablando, a la convulsión se le denomina como un trastorno cerebral en el cual una persona puede presentar movimientos desordenados y sin control de los músculos motores de su cuerpo. Puede haber una conciencia de los mismos. Esto ocurre por una alteración de la actividad cerebral que produce cambios en la atención o en el comportamiento. Este resulta del desbalance entre neurotransmisores de tipo inhibitorios, fundamentalmente el GABA. El GABA es el ácido GABA-aminobutírico y también de otros neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que ejercen sus acciones a través de receptores idiotrópicos y metravotrópicos. Esos últimos constituyen una familia de receptores acoplados a la proteína G que se unen al GTP, a diferencia de las moléculas de señalización intracelular. Estos neurotransmisores normalmente se forman en las hendiduras sinápticas de las neuronas cerebrales encargadas de iniciar las órdenes motoras y modulares. Una disminución de este neurotransmisor inhibitorio puede permitir que surjan movimientos descoordinados y todo el evento convulsivo. Es decir, que la convulsión ocurre cuando los cambios permanentes en el tejido cerebral provocan que el cerebro esté demasiado excitable o agitado, mediado por el glutamato. El cerebro envía señales anormales y el GABA, como está disminuido, ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. La convulsión sucede una sola vez, a diferencia de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno repetitivo en un tiempo determinado. Como hemos visto hasta ahora, la neurotransmisión excitatoria está mediada por glutamato y la inhibitoria por el GABA principalmente. Una disfunción de estos sistemas de neurotransmisores pueden estar implicados en la generación de la epilepsia o de la convulsión. Por eso es un desbalance entre la inhibición GABA energética y la excitación glutamatérgica asociada con la generación de esta condición patológica en modelos de animales y humanos. Vale la pena, sin embargo, recordar que este tipo de síndromes pueden ser de varios tipos, como por ejemplo ausencias, convulsiones tónico-clónicas, convulsiones parciales o simplemente, o también se la denomina focal. Es en resumen el síndrome convulsivo. Se le caracteriza la despolarización de las neuronas. La despolarización se produce por la migración del sodio hacia adentro de las neuronas y la repolarización por la salida de potasio. Es una alteración súbita en la actividad eléctrica cortical, una descarga neuronal presincrónica que se mantiene clínicamente por alteraciones de conciencia o la aparición de la sintomatología motora sensitiva o conductual. Para finalizar,
nos refiere que esto es una descarga eléctrica normal del cerebro y puede afectar una área determinada o específica. A eso se le va a denominar convulsión focal, o puede abarcar toda la masa encefálica. A esta se le denomina convulsión generalizada. El área afectada por la convulsión pierde la capacidad de regular la función y reacciona sin control. A mí me ha tocado hablarles sobre la evaluación primaria cuando un paciente entra en una crisis convulsiva. Lo primero que vamos a revisarle a este paciente es el estado de conciencia, ya que decimos que es un evento que altera el estado de conciencia. Entonces, para ello vamos a ver lo que son las convulsiones, la evaluación de la alteración del estado mental y los tipos de convulsiones. Como mi compañero anteriormente ya les explicó, les voy a explicar una vez más para tener en cuenta que una convulsión va a ser la alteración súbita y temporal del comportamiento de sensibilidad o el movimiento ocasionado por una descarga eléctrica masiva en un grupo de neuronas en el cerebro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que nuestro cerebro funciona con electricidad y cuando hay una descarga que no es normal, se puede originar una crisis convulsiva, ya sea por enfermedad o por traumatismo. También les vamos a hablar sobre las causas más comunes, como ya las mencionamos anteriormente. Estas se dan por enfermedad. Es cuando el paciente padece síntomas y sabe ya cómo manejar con su medicación. Otras causas tenemos como por ejemplo la fiebre muy elevada, las infecciones, el envenenamiento, el trauma craneal, como por ejemplo los golpes en la cabeza, el shock, la hipoxia, que va a ser la falta de oxigenación en el cerebro, la embolia o el infarto cerebral, que nos quiere decir que va a haber una obstrucción en el cerebro. También se va a dar por drogas o alcohol. Sabemos que deprime al sistema nervioso. Tenemos la hipertensión también y la eclampsia por último, como todos ya sabemos, complicaciones en un embarazo. Todas estas causan convulsiones, pero más que las causas me interesa saber el tratamiento. Pero solo es para que vean que no solo las enfermedades pueden causar una convulsión. También tenemos que tener en cuenta que los niños son más propensos a tener una convulsión, ya sea por el descuido de sus padres, de no ver que el niño tiene una alza térmica demasiado elevada y por ello nosotros la vamos a denominar una convulsión febril. Como decimos, es cuestión de una crisis convulsiva. La persona tiende a una alteración del estado de conciencia. Como ya les mencionamos anteriormente, pueden ser de diferentes tipos. Como ejemplo, la ausencia. Esta se ve una escasa actividad motora. Viene de un ataque sin advertencia. Consiste en la interrupción de la conciencia que nos da el nombre de ausencia. El paciente deja de hablar, va a haber descarga de movimientos clónicos de los músculos faciales, pues estos pacientes no caen al piso, ya que pueden continuar como caminar después de 10 segundos. También tenemos la crisis focal, que son lesiones del lóbulo opuesto. Su signo es el giro forzado y los ojos al lado opuesto en las extremidades y en el tronco. A menudo hay contracciones. Esta convulsión se inicia con contracciones en dedos y manos o a un lado de la cara, ya que a veces se puede marchar la convulsión desde abajo. Bueno, ahora también vamos a hablar el qué debo hacer yo en la escena.
¿Qué debemos evaluar? Primeramente la escena. Y en la escena debo revisar yo, antes de acercarme hacia el paciente inconsciente, si está en signos de trauma, si hay medicación o si el paciente está moviéndose en ese instante en el que yo llego. Vamos a ver si es tónico clónico, ya que hay una contracción y relajación de los músculos, no en un orden, sino todos al mismo tiempo. Y por eso el cuerpo no sabe a dónde moverse. Y el paciente lo vamos a observar como si estuviera temblando. Nosotros también tenemos que evitar que estos movimientos que el paciente hace le ocasionen un daño. Como dice, guiar los movimientos, no detenerlos. Eso es muy importante. También tenemos lo que es la evaluación inicial. Vamos a tener que tener una vía aérea siempre permeable, que la persona esté respirando, porque muchas veces las personas con crisis convulsiva se muerden la lengua y eso se origina un sangrado muy importante. Si la persona queda inconsciente y está boca arriba, podemos tener un mayor problema, porque la vía aérea está obstruida. Entonces, preferiblemente, hay que colocarlo al paciente de cúbito lateral. También adicional tenemos que ver el pulso y bueno, si hay familiares cercanos, preguntarles si tiene alguna enfermedad y nuevamente nosotros tenemos que revisar sus signos vitales. También vamos a tener que hacer preguntas importantes en sí, no al paciente, sino a la persona que le acompaña en ese momento, ya sean familiares o amigos o la persona que esté al lado. Como por ejemplo, preguntarle si estuvo despierto durante el episodio o no, si hubo una actividad espasmódica o rígida, es decir, que si se movió o no, si fue la convulsión aislada o generalizada, como por ejemplo, si es que solo tembló un brazo o una pierna o en general todo el cuerpo. Si por ejemplo se inició de repente, ¿cuánto duró la convulsión? Si la persona en la cual le sucedió el evento dijo antes que le iba a dar una convulsión o si se sentía muy mal, ya que esto lo vamos a denominar el aura, ya que ellos saben o detectan que les va a dar una crisis convulsiva porque presentan una serie de signos y síntomas, como por ejemplo nublárseles la vista, van a tener mareos, van a oler diferente, pero eso es una sensación que ellos ya conocen. Entonces ellos saben que les va a producir una crisis convulsiva. Siempre los pacientes con aura tratan de alojarse en una parte en donde no se puedan hacer daño con ningún tipo de objetos, como por ejemplo arrimándose a una pared. Como recomendación es evitar los golpes a nivel de región temporal, más conocida como la sien, porque puede producir generalmente una convulsión. Tenemos que tener en cuenta unas preguntas importantes, como por ejemplo también si es que se mordió la lengua del paciente, si hubo relajación de esfínteres, por eso nos da o nos indica el grado de convulsión. A ver también si es que es alérgico o no. Bueno, vamos a ver las formas del diagnóstico que se pueden dar por tres: por los electroencefalograma, por la sangre y también nos dicen por la punción lumbar. Siguiendo con la exposición, lo que debemos realizar siempre es A, B y C. En A,
Debemos asegurar una vía aérea permeable y, de ser posible, una ventilación con bolsa si existe compromiso respiratorio. En B, dar oxígeno a flujos bajos de 3 litros sobre minuto. Y en C, aseguramos una vía de acceso periférico. Nosotros, como personal prehospitalario, al momento de llegar a la escena, debemos aflojar la ropa apretada, especialmente del cuello, y dejar descansar la cabeza de la persona. Cuando se presenta una convulsión, el objetivo principal es proteger a una persona de una lesión. Se debe tratar de prevenir una caída dejando a la persona en el suelo, en una área segura, libre de muebles y de objetos puntiagudos. La persona se debe colocar en posición de lateral o de seguridad, porque puede presentar vómito, y así nosotros impedimos que dicho vómito sea inhalado hacia los pulmones, es decir, una broncoaspiración. Unas medidas específicas es, si existe hipoglucemia, administrar 50 mililitros de glucosa al 50%, intravenoso con tiamina 100 miligramos. También debemos identificar y corregir desequilibrios metabólicos si es que existen. Realizamos el tratamiento anticonvulsivante con diazepam, lorazepam y midazolam, que son benzodiazepinas de fármacos de primera elección que cruzan rápidamente la barrera hematoencefálica.